Hola, ¿qué tal? Soy Martín Casas. En mi canal voy a empezar a hacer esta serie de videos donde me gustaría reflexionar sobre algunos temas. Lo primero que me gustaría reflexionar es sobre este dato. Instagram se supone que tiene 1.000 millones de usuarios y que por día se postean 95 millones de fotos. Suponemos que de esas 95 millones debe haber por lo menos la mitad que son fotografías, ¿verdad? Solamente estamos hablando de Instagram, imagínense todas las otras redes sociales, pero bueno, tomemos la referencia como la red social más importante después de YouTube o de Twitter. Lo cierto es que la fotografía, como cualquier cosa que hacemos de forma cotidiana y con abundancia, tiende a diluirse su valor. Lo hacemos de forma repetitiva y no nos cuestionamos mucho por qué y para qué lo hacemos. Uno puede hacer lo que quiera con la fotografía, ¿de acuerdo? Pero no está de más parar un poco, ponerse a pensar qué es lo que estamos haciendo, dónde nos estamos moviendo, por qué lo hacemos, ¿sí? ¿Cómo llegamos hasta este momento? ¿Dónde empezó todo? Desde que existimos. Más precisamente, desde que tenemos ojos y vemos. Tenemos una marcada tendencia a querer reproducir lo visto. Las expresiones artísticas más antiguas datan de 39.000 años antes de Cristo. Se hacían representaciones sencillas de los animales y escenas de caza, que evidentemente eran la vida cotidiana de aquel entonces, ¿no? Pero demos un salto en el tiempo. Para el Renacimiento todavía persistía esta obsesión, tanto que la llegamos a tecnificar. La famosa cámara oscura. Con este instrumento los artistas eran capaces de reproducir con más eficacia lo que veían en la realidad. Pero recién, unos siglos más tarde, tendríamos la tecnología como para empezar a pensar que estábamos cerca de cumplir con ese objetivo de captar la realidad, entre comillas. Siglo XIX, el siglo de la era industrial, las máquinas, el trabajo en serie, la gran escala. Hay muchos inventos que trascendieron desde aquel entonces hasta hoy y que son parte de nuestra vida cotidiana. Pero hay que ver si no es el más trascendente la fotografía, ¿no? Somos una sociedad tecnológica basada en la razón, que establecemos nuestra existencia a partir de lo que vemos. Asumimos que lo visto, la realidad externa, es lo que existe. Después podemos discutir siglos sobre este tema. De hecho, es un tema troncal en cualquier discusión filosófica. ¿Existe Dios? ¿Alguien le tomó una foto? El invento de la fotografía es la demostración empírica de que tenemos una fascinación por representar lo visto, reproducirlo, de captarlo, de tomarlo, de poseerlo y hacerlo perdurar en la eternidad. Es muy humano eso. Demos otro salto en el tiempo. 1826. Nicéforo Niepce, hijo de padres burgueses e intelectuales y con un muy buen pasar. Amante de la ciencia, especialmente de la química, obsesionado con la idea de conseguir la fijación de una imagen sobre un soporte y que perdure para siempre. Una época de transición absoluta. La Revolución Francesa apenas tenía algunos años y familias que simpatizaban con la monarquía, como la de nuestro amigo Niepce, elegían retirarse a sus casas a las afueras de París. Niepce disponía de mucho tiempo y lo aprovechó. Mientras tanto, en la ciudad, esta nueva clase ascendía en la escala social en medio de la extinción de la era feudal. La realeza ya no participaba del hecho político, pero sin embargo, gozaba de cierto prestigio y se la entendía como la dueña del buen gusto. En cambio, la burguesía sí tenía voz y voto político. Piensen que en París había 35 millones de habitantes para entonces y solamente 300.000 podían votar. Y ahí estaba esta clase. Ahora, lo que sí no tenía era ese prestigio, esa propiedad del buen gusto. Pero sin embargo, querían manifestar
su ego, ¿no? Querían manifestar su éxito tanto para sí como para el resto. Existían los retratistas, pero eran costosos y tardaban mucho. Entonces necesitaban algo más rápido, algo que los pusiera en alto, pero que sea más eficaz, más rápido, que no llevara 3 meses frente a un artista. Además era carísimo, no lo podían pagar. Bueno, eficiente y económico. ¿Les suena? Antes de que Niepce se inspirara, surgieron bajo esta demanda los mini retratos, las siluetas y el fisionotrazo. Todos inventos muy novedosos, muy complejos, y eran eso, una novedad técnica. No se alcanzaba lo que se pretendía, que era la imitación ideal, lo real, justo lo que está ahí. Entonces Niepce logra esto. Esta es la primera imagen fijada, que no es lo mismo que la primera fotografía. Es decir, simplemente es una imagen que se pudo fijar sobre un soporte y que perdure, que no es lo mismo que poder hacer una imagen que, además de eso, se pueda replicar, copiar, que va a venir más tarde. Esto le llevó 8 horas de exposición a Niepce, imagínense. Yo a veces me harto de esperar para hacer un timelapse y esta persona solamente se tomó 8 horas para hacer esta imagen, que obviamente no tenía la calidad esperada, pero iba a llegar alguien que le iba a ayudar a desarrollar este invento. Daguerre, un hombre de negocios del espectáculo. Ni bien supo del invento a través de un amigo de Niepce, intentó asociarse, pero después de varias evasivas, recién en 1829 llegan a un acuerdo y trabajan juntos en el desarrollo del proyecto. Pero en 1833, Niepce muere de una apoplejía. Daguerre patenta el invento con su nombre. Estas imágenes se podían plasmar en una placa metálica y lo mismo, no se podían replicar como hoy conocemos la fotografía, no se podían hacer copias, pero de todas maneras era un salto en la evolución técnica importantísimo. Tanto que esa nueva clase social, la burguesía, corrió entusiasmada a solicitar el servicio de retratarse. Entonces, muchos otros burgueses compraron el artefacto en vistas de hacer un negocio y brindar ese servicio de retratar a las familias, ya sea o acudiendo a las casas de ellas o citándolas a un estudio que se construían. Eso evolucionó y fue un boom. Imagínense de repente toda una familia retratándose frente a estos artefactos, que no se puede decir que es una cámara de fotos, es un daguerrotipo. No tardó mucho en extenderse su primer función, es decir, arrancó por los retratos, por la foto social, pero enseguida, en 1839, Francia lo declara un invento oficial. Empieza a alcanzar otras funciones la fotografía, como por ejemplo la de registro, la más importante. Por ejemplo, los ciudadanos franceses de esa época ya podían ver en sus propias manos las imágenes de las pirámides de Egipto, por ejemplo. Hoy estamos utilizando la fotografía con una frecuencia inusual respecto de esta historia. Yo no digo que el dispositivo de crear imágenes que tenemos hoy haya que usarlo de una manera determinada, pero sí que vale detenerse a pensar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo así, por qué generamos tanta producción de imagen. Y creo que retornar al origen del invento, de este fenómeno social, nos puede ayudar a pensar un poco y quizá tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo. No sé, es simplemente un punto de partida o una iniciativa. Decime, comentame lo que a vos te pasa con esto, qué función cumple para vos la fotografía en tu vida o qué función crees que debería cumplir. No sé, lo que a vos se te ocurra. Mientras tanto, yo sigo preparando otro video con el capítulo que sigue de esta historia, porque no queda ahí, por supuesto. Pasaron muchas otras cosas entre aquella historia y esta actualidad. Así que nos vemos en el próximo video. Ya te dije, comentá, seguime
y nos estamos viendo pronto. Gracias.